Les invito a que vayan en sus Biblias, en sus teléfonos, en sus iPads, lo que traigas. Busca conmigo, por favor, Lucas en el capítulo 6. Lucas capítulo 6 fue donde nos quedamos la semana pasada. Y Lucas registra el primer mensaje del Señor Jesús en ese evangelio, en el evangelio de Lucas. El día de hoy yo le he puesto a esta plática actitudes confrontadas, y explica, como te digo, el primer mensaje en Lucas de Jesús. Algunos dicen que es el mensaje del Sermón del Monte. Sin embargo, la diferencia es que cuando habla en el Sermón del Monte dice que sube a la montaña, pero este dice que está en un llano. Y aquí Lucas nos añade, porque recuerda que él tiene una carga por llevar a Jesús y compartir el evangelio también con los que no son judíos. Nos dice que había gente desde Tiro y de Sidón, de todas las costas al norte de Israel, que venían a escucharlo para ser sanados, para que fueran liberados de sus tormentos. Y esto es lo que vamos viendo nosotros así. Pero Jesús confronta nuestras actitudes en este primer mensaje. Y en sí vale la pena revisarlo. No voy a leer versículo por versículo porque es un mensaje largo. Sin embargo, yo te invito a que tú en tu casa, a partir del versículo 20, Lucas 6, 20 en delante, que leas este pasaje versículo por versículo, y de acuerdo a lo que yo te voy a compartir, Dios va a ir hablando a nuestro corazón fuertemente. También he estado diciendo a forma introductoria aquí en Lucas que el versículo para poder leer este evangelio de una manera que podamos tener un mayor entendimiento es Lucas 19:10, donde escribe el médico amado, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque él, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que Jesús viene a hacer en medio de nosotros. Y te he dicho también que si pensamos más en Jesús, nada más ahí, si pensamos más en Jesús, la mayoría de nuestros problemas se van a ir. Porque cuando se levanta el nombre de Jesús en medio de nosotros, eso es lo que pasa. Se disipan muchas de las aflicciones, de lo que nosotros pensamos que es un problema, de lo que se ha levantado delante de nosotros casi como un gigante. Vemos que se va a derrumbar porque se levanta el nombre de Jesús. Y también he dicho a forma de introducción que todo lo que Él es, lo que Jesús es todo lo que tú y yo en verdad necesitamos. Esta vida, este mundo, nuestra sociedad, el contexto donde vivimos, nos quiere imponer necesidades. Y nos quiere decir, es que si no tienes esto, si no tienes aquello, si no vives así, si no viajas a tal lugar, si no te relaciones con tal gente, si no tienes tanto en tu cuenta de banco, entonces no eres nadie. Y nos quiere disminuir a la nada. Pero la realidad de las cosas es que si nosotros tenemos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Y Él lo hace. ¿Por qué no hacemos una pequeña pausa y oramos para que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y encuentre en ti y en mí corazones fértiles para recibir la palabra? Amén. Señor, gracias porque tú estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, queremos estar sensibles a tu voz, sensibles a lo eterno, sensibles a tu palabra, sensibles a que estamos parados delante de una eternidad y muchas veces no nos damos cuenta. Pero hoy, Señor, que nuestros ojos puedan verte. Hoy, Señor, que nuestras manos puedan tocarte. Hoy, Señor, que tú despiertes los ojos del Espíritu en nuestro corazón y podamos estar atentos a quién tú eres y a lo que quieres hablar a nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, yo te decía, si pensamos más en Jesús, nada más ahí, la mayoría de nuestros problemas se van. Pero, y aquí hay uno de esos peros que quiero hacer una pausa. Porque cuando tú dispones tu corazón a pensar más en Jesús, cuando tú dispones tu mente a enfocarte más en confiar en Cristo, es cuando Dios más va a tratar con las actitudes internas de nuestro corazón debido a circunstancias, personas a nuestro alrededor, nosotros mismos y Dios mismo. Mucho se habla hoy en día de actitudes. La actitud del líder,
la forma de pensar, cómo abordar situaciones, cómo influir en los demás. Pero Jesús nos habla de actitudes que provienen de corazones que han nacido de nuevo. Nuestras actitudes hacia las circunstancias, hacia las personas, hacia nosotros mismos y hacia Dios, tiene que ser algo que tú y yo estemos abiertos en nuestro corazón para que Él nos hable y Él diga qué cosas tienen que ser tocadas, cambiadas en medio de nosotros. Quiero empezar leyendo ahí Lucas 6:18 y hablando de la primera actitud que Jesús va a confrontar en la gente que lo está escuchando y sus discípulos a quienes dirige este mensaje. Y es la actitud nuestra, de nuestros corazones hacia las circunstancias. Y cuando nosotros en las circunstancias que vivimos, porque esto aplica a nuestras vidas, que a veces sentimos que se levantan demasiado grandes, a veces pareciera como que nos sentimos imposibilitados, amedrentados, nos sentimos como que si no vamos a poder ante ciertas situaciones, Jesús nos enfatiza que Él nos va a dar de su fe, y una dosis de fe sobre nuestros corazones va a ser necesaria para que tú y yo podamos abordar las circunstancias que continuamente van a venir a tocar a la puerta de nuestros corazones. Empiezo a leer versículo 18, en la segunda parte del versículo dice: los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, así que toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Entonces aquí vemos a Jesús antes de comenzar su discurso, su sermón, que está en medio de un brote del Espíritu, en medio de un avivamiento, y la gente está buscando ser beneficiada con Jesús al tocarlo, está buscando ser beneficiada por él al acercarse a su persona y tener algo para calmar su dolor. Y vaya que Jesús se dejaba tocar y él oraba por la gente porque tiene un corazón compasivo. Pero de repente cuando empieza su mensaje, imagínate la sorpresa de empezar a escuchar a Jesús hablar y les empieza a describir una vida de felicidad, de dicha y de bendición, justo en los términos opuestos de como ellos lo esperaban. Porque en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, que la mentalidad prevalecía muchísimo, y también en estos tiempos, se creía, se pensaba que la bendición de Dios solamente era traducida en estar bien económicamente, en tener salud, en que te vaya bien en la vida. De hecho, los discípulos, ante una persona que está enferma, preguntan a Jesús y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice: ni este ni sus padres, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Sin embargo, la mentalidad del tiempo era así: si te va bien, es que Dios está contigo; si te va mal, es que algo hiciste. Y algo de esa mentalidad y esa influencia a veces supersticiosa también está en nuestros corazones, en nuestra mente, y Jesús la confronta al traer este mensaje que nos empieza a hablar que muchas veces las actitudes internas que necesitamos tener delante de Dios pareciera lo que el mundo desprecia, pero es lo que Dios nos dice que va a abrir los cielos para ver realmente un toque, una bendición de Dios delante de nosotros. Entonces el versículo 20 empieza diciendo: él dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, cuando los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense en cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Y quiero mencionarte que ante las circunstancias que de repente se viven y que está viviendo la gente, Jesús no está diciendo que la pobreza, el hambre, la persecución y las lágrimas en sí mismas son bendición. No hubiera hecho tanto por aliviar el dolor de la gente, al sanarlos, al orar por ellos. Más bien empieza a describir actitudes internas, espirituales, básicas para ver los cielos abiertos.
Claro que debemos de esforzarnos por ayudar a los más desafortunados, a quienes no les ha ido tan bien en la vida o a quienes están en una situación compleja en su salud, en su economía. Claro que debemos hacer algo por ayudar, pero también debemos de entender que ninguna cantidad material sustituye una relación personal con Dios. No lo sustituye. Más bien, habla aquí que la pobreza es el reconocimiento de mi incapacidad por ser mejor, por ser bueno, que necesito ser pobre para que el reino de los cielos realmente venga a mi vida. Y el hambre es una expresión de necesidad de solamente Dios. Ahorita lo cantábamos, nadie, solo Jesús. Eso proviene de un corazón hambriento que reconoce que el único que le puede saciar es Cristo. Y al final de este pasaje que leímos, vemos que desde los tiempos de los profetas hasta estos tiempos, los cristianos vamos a sufrir. Vas a sufrir, va a haber un cierto sufrimiento que tú vas a vivir. Vas a llorar, nos van a insultar, nos van a desprestigiar por seguir a Jesús, por andar en sus caminos. No pienses que nada más los misioneros allá en el mundo musulmán, en el norte de Corea o en países donde es prohibido predicar la palabra, no pienses que nada más ellos van a sufrir. Todo cristiano que viva para Cristo va a tener una serie de sufrimientos. ¿Por qué? Porque como cristianos hay aspectos de nuestra sociedad, hay aspectos del gobierno, hay aspectos de la economía que no vamos a poder atravesar, porque sabemos que atravesarlo sería violar nuestros principios y deshonrar a nuestro Padre. Por lo tanto, el quedar fuera de ciertos círculos, de ciertas situaciones, el no venderte ante ciertas circunstancias que a veces tentadoramente te vienen a las manos, el entender eso y el vivirlo y el decir prefiero a Cristo, va a ser una forma de sufrimiento que tú puedes atravesar también en estos días. Pero Jesús nos dice que va a haber una recompensa. Como que no se escuchó el amén, pero Jesús nos dice que va a haber una recompensa. Y Él también nos dice, es mejor que tú me reconozcas a mí en medio de esas decisiones y delante de los hombres, porque así yo a ti te voy a reconocer delante de mi Padre y delante de los ángeles. Porque si tú violas tus principios y desconoces a Dios en el momento de la tentación y cuando se te ofrece aquello que puede ser un beneficio personal, entonces al hacer eso, Él nos niega a nosotros delante de Dios y delante de sus ángeles. Y luego después dice en el versículo 24, pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque sufrirán y llorarán. Ay de ustedes cuando los elogien. Dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y otra vez te explico, la riqueza, el estar saciados, la felicidad y el elogio en sí mismos no están mal. Jesús no está condenando estas cosas, pero si eso es todo lo que tú buscas en esta vida, te vas a decepcionar. Porque ¿a poco no es eso todo lo que busca el hombre? Ser elogiado, saciados, ser felices. Yo he escuchado tantas veces a padres decir, es que lo único que quiero es que mis hijos sean felices. Padres, eso no es lo más importante en la vida. Lo más importante es que tus hijos tengan a Jesús. Si son felices, no son felices, eso depende de las circunstancias. Pero lo que sí te garantizo es que si tienen a Jesús, van a tener gozo. Y eso proviene de una conexión con el Dios eterno. Esta semana escuchaba el testimonio de un hombre que en la cima de la fama, de la aparente felicidad, del elogio de la gente, de la opulencia económica, rodeado de hombres y mujeres, aún en desenfrenos sexuales, de repente en una de esas situaciones horribles, le vino un pensamiento y decía, es que tiene que haber algo más. Porque el hombre está tratando de saciar su vacío con cosas, con esos desenfrenos, con experiencias, con viajes, con gente.
pero eso no llena. Y eso es lo que Jesús está diciendo. De hecho, la manera como lo expresa Jesús es como los profetas antiguos, como Isaías, cuando dice ay. El ay profético es una expresión de dolor, porque se está centrando el ay en lo que se disfruta en el momento, pero se pierde la visión de lo que es eterno. Y no entendemos que al disfrutar solamente de lo temporal, de lo pasajero, de lo fútil, de lo vano alrededor de nosotros, sin tener en cuenta a Dios, termina en una decepción, así como Salomón terminó en una decepción. Porque puso toda su atención en ser saciado, en ser feliz, y lo expresa: esto es el todo del hombre, y qué bueno que puedas disfrutar de tu trabajo, y puso su atención ahí, pero olvidó lo eterno. Y la vida se construye sobre el carácter, y el carácter se construye con cada decisión que tomamos, y las decisiones son tomadas en base a valores que tenemos, pero los valores cambian en base a nuestra fe. Cuando nuestra fe, cuando nuestra cosmovisión, nuestra manera de percibir la vida es a través de los ojos de la fe, entonces van a cambiar nuestros valores y va a cambiar lo que realmente nos interesa. Mira, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, recuerda que ellos son pobres. En el tiempo que Moisés los libera, son pobres ya, están esclavizados, están bajo un yugo faraónico terrible sobre sus vidas. Sin embargo, por el milagro de Dios salen en riqueza, porque el pueblo de Egipto les empieza a dar riqueza. Pero una vez que salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo y entran al desierto, ante las circunstancias difíciles de la vida, se empiezan a quejar y empiezan a decir: es que cuando estábamos en Egipto allá teníamos comida, porque no tenían comida y no tenían agua, y tenían el sol y el calor y la desesperación de un desierto, y se empiezan a quejar, y hay queja en sus corazones, y empiezan a lamentarse, extrañando según ellos todas las bendiciones que tenían en Egipto, y eran unos esclavos. Sin embargo, cuando Moisés sale de Egipto, jamás escuchas en él una queja. Y eso que él fue el nieto del faraón, por la hija que lo adoptó, la hija del faraón que lo adopta, y vivió en la opulencia de Egipto y en la esfera socioeconómica más alta y de mayor influencia, en las mejores universidades, con los mejores médicos, con la mejor ropa y con la mejor comida, con los mejores caballos y con lo mejor que ofrecía Egipto. Pero nunca se quejó delante de Dios en lo que había en Egipto o de lo que se podría extrañar, porque un día tuvo un encuentro con Dios en una zarza, y él entendió que es más importante su presencia que cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. De hecho, Hebreos capítulo 11, cuando nos habla de Moisés, dice que dejó Egipto y rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, y escogió los dolores momentáneos, las situaciones complicadas, que los placeres de Egipto. Dice, porque había puesto su mirada. Dice, porque se sostuvo, ya me acordé, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es lo que Jesús nos anima aquí. Por eso Pablo llega a decir: todo lo tengo por basura si lo comparo con Jesús. Y ante las circunstancias de esta vida, hay que permitirnos que nuestro corazón compare lo que vivimos, lo que tenemos, lo que nos falta, lo que no tenemos, que compare eso con Jesús. Y vas a ver que Jesús es más hermoso, más bello, y es lo que realmente necesitamos. Esa es la primera actitud confrontada ahí con sus discípulos. Segunda actitud es nuestra actitud hacia las personas. Y cuando hablamos de las personas, porque yo ahorita en la introducción y a lo largo de todo este estudio en el Evangelio de Lucas, te he dicho que cuando nosotros pensamos más en Jesús, nada más ahí la mayoría de nuestros problemas se van a ir. El problema es que de repente llega gente que te quiere sacar de quicio, ¿verdad? Y entonces esas personas hacen como que, ¡ay, híjole, qué difícil es seguir a Jesús! Porque te topas ahí con algo. Y Jesús nos está hablando aquí y empieza diciendo que amemos a nuestros enemigos.
Porque para lidiar con la gente y poner los ojos en Jesús, vamos a necesitar ser bautizados con el amor de Dios. Y esto no es algo que proviene de nuestras buenas intenciones, de un cambio de actitud o de las cosas que podemos hacer para estar mejor. No, no, no. Esto proviene de que el corazón nuestro permita que su amor nos toque. Entonces, hay mucho en la lectura, pero yo escogí 2 pasajes aquí. Espero que tú puedas leerlo todo. Uno está en el versículo 31, donde dice: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y versículo 36, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces Jesús se concentra en nuestra actitud hacia aquellas personas que son totalmente diferentes, totalmente opuestos a nosotros. ¿Y quién será esa persona? No es alguien que es diferente en personalidad, sino alguien que no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo. ¿Sí? Si hemos nacido de nuevo, entonces Jesús nos hace compatibles, aunque en personalidad seamos diferentes. Porque Jesús es nuestro punto de apoyo para relacionarnos unos con otros. O sea, lo que Jesús está diciendo es que esta es nuestra actitud hacia personas que no se han encontrado con Cristo. Porque entre nosotros no puede haber odio, no puede haber incompatibilidad, simple y sencillamente porque Jesús es el centro. Es como si la mano le dijera a la pierna: somos incompatibles. No es cierto, porque la cabeza está por encima de ellos, y Jesús es la cabeza del cuerpo, y eso nos hace compatibles unos con otros. El problema es que de repente nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos que Jesús es el centro, y entonces empezamos a decir que somos incompatibles. Y es que hay gente que así lo dice, es que somos totalmente incompatibles. Yo les he dicho a las demás reuniones que hemos tenido matrimonios de años de casados que nos dicen: es que somos totalmente incompatibles. Yo me pongo a pensar, ¿y los besotes y las manoseadotas que se daban ahí eran incompatibles o qué? ¿Cómo? ¿Cómo de repente son incompatibles? ¿Por qué decimos eso? Porque nos empezamos a centrar demasiado en nosotros mismos y nos hemos olvidado de quién es el centro de nuestras vidas, y nos hemos olvidado de que vivimos para darle la gloria a Dios. Si hemos nacido nuevo, Jesús nos hace compatibles porque somos parte de su cuerpo. Y estas amonestaciones que estamos escuchando aquí de amar a tu enemigo, bendecirlo y orar por ellos, no son reglas que se siguen, sino actitudes del corazón que expresan que han entendido lo que es vivir para la gloria de Dios. Y claro, porque aquí hay pasajes muy complicados que tienes que leer. Jesús te dice: pon la mejilla. En Mateo dice: si alguien te quita tu camisa, tu capa, dale otra. Sin embargo, obviamente vas a tener que pedir sabiduría a lo alto, porque va a haber momentos para poner la otra mejilla, pero también va a haber momentos para exigir tus derechos. Pero eso tiene que ser hecho en el Espíritu. Aquí hay 2 grandes principios, un par de principios que Jesús nos asienta. Trata a los demás como quieres que te traten, y debemos imitar a nuestro Padre al ser compasivos como Él es compasivo. Por eso Jesús, aunque la gente lo usaba, porque lo usaban a final de cuentas: si lo toco voy a ser sanado, si logro tocar su manto va a salir poder de Él. Y Jesús lo hizo porque es compasivo. Pero entonces empieza a hablar al corazón de la gente y de los discípulos que están ahí, y les empieza a descubrir dónde está realmente el secreto de estas actitudes que van a permitir que los cielos se abran y que se vea la gloria de Dios. Tercera actitud que confronta, y ahora es como un bisturí que va más profundo, porque confronta nuestra actitud hacia nosotros mismos. Y así como cuando confronta nuestra actitud hacia las circunstancias y vamos a requerir fe, y nuestra actitud hacia las personas que vamos a necesitar un bautismo de amor, cuando nos vemos a nosotros mismos, la premisa que pone enfrente de nosotros es ser completamente honestos con nosotros mismos. Déjame te leo algunos versículos, es largo el pasaje, yo escogí estos, pero por favor
Lo repito, léelo en tu casa. Empiezo en el versículo 38, en la segunda parte dice: porque con la medida con la que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce por su fruto. Y al final, el versículo 45, escogí esta parte: porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces aquí el enfoque es honestidad. Si nosotros no logramos ser honestos con nosotros mismos, vamos a guiar a quien esté a nuestro alrededor a un hoyo. Si no logramos ver la viga en nuestro ojo, si no logramos ver el tablón que tenemos en nuestro ojo, o sea, lo que nos estorba, vamos continuamente a estar en el hoyo. De hecho, el pasaje incluye la mención de un ciego guiando a otro ciego y que caen en una zanja. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros continuamente estamos en el hoyo, es porque estamos en una situación donde no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Y cuando no somos honestos con nosotros mismos, podemos llevar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro negocio, lo que está alrededor de nosotros, podemos llevarlo al hoyo, porque no somos honestos con nosotros mismos. Pero si somos honestos, Dios nos va a ayudar. Cuando no podemos ver, siempre vamos a culpar a los demás. Normalmente la gente que levanta el dedo para juzgar a otros, se olvida que tiene otros 3 dedos que le dirigen a él. Porque cuando nosotros le echamos la culpa a todo mundo por sus errores y nunca somos nosotros, es que hay un poste telefónico en nuestros ojos que no nos permite ver, nos estorba. Y tenemos que resaltar aquí la palabra primero. Jesús dice, de todo su discurso, dice: primero saca la viga, quita lo que te estorba, porque esa es la prioridad, ser honestos con nosotros mismos. Si somos honestos con nosotros mismos, podemos guiar a aquellos que van con nosotros a un lugar seguro. Yo les platicaba en las reuniones anteriores de una experiencia que tuvimos nosotros cuando empezamos en el ministerio. Jovencitos estábamos. Yo era pastor de jóvenes, así empecé en el ministerio, y teníamos a 2 jóvenes ahí con nosotros que se gustaron entre ellos. Pues eso es muy normal. El problema es que el chico tenía 14 años y la chica tenía 19 años. Entonces obviamente fuimos con ellos y primero les dijimos: no, pues no te vayas por ahí, te vas a meter en un problema, la cosa se va a complicar. O sea, porque está raro, ¿no? Cuando los padres se dan cuenta de la situación, pues obviamente llegan primero a la oficina, mi oficina, que estaba lejos de la oficina del pastor, porque era como una quinta donde estábamos. Y llega la mamá del jovencito, ofendiendo a la señora, a la mamá de la chica, diciendo: su hija es una lagartona y aprovechada y tigresa y quién sabe qué tantas cosas le dijo por ahí, ¿no? Y la otra reaccionó: ¿pero tu hijo qué? Pues ya tiene pelos aquí, así, o sea, se puso corriente la cosa. Porque cuando nos enojamos nos ponemos corrientes, lamentablemente decirlo, pero esa es la verdad. Y se pusieron así, fea la cosa. Yo no supe qué hacer en ese momento. Se levantó tanto los ánimos ahí en mi oficina que le hablé al pastor. El pastor vino y con la sabiduría que Dios le dio, los tranquilizó, los llevó a perdonar, habló con ellos. Pero obviamente cuando los padres van con los hijos y le dicen: no, ya se acabó esto, la chica no reacciona bien, la chica se puso muy mal. O sea, no quiero entrar en tanto detalle, pero se puso muy mal la cosa. El caso es que aunque el pastor los guió en ese momento a una oración, a perdonar y todo eso, la familia de la chica se sintió ofendida, como que ayudaron más al chico, a la familia del chico que a ellos, y se ofendió y empezaron así a amargarse.
¿Por qué? Porque eso pasa cuando nosotros estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Siempre vamos a buscar lo injusto o lo justo. Es que es injusto que me hayan tratado así, es que es justo que hayan tratado esto. Y siempre vamos a vivir en una pelea entre lo justo y lo injusto que es imposible ganar, es imposible solucionar. Pero ellos se amargaron, y este hombre, el papá de ella, hace cuenta que con el tiempo y con los años se empezó a endurecer en su cuerpo y se empezó a encorvar terriblemente. Iba con los médicos y los médicos le decían: es que no tienes nada, pero la amargura en su corazón lo había endurecido y lo había encorvado, y así murió, sin tener nada, pero con algo físico que no podían explicar, porque eso es lo que hace la amargura. La señora, hasta vergüenza me va a decir cómo terminó, y la hija, y muy lamentable, porque cuando no entendemos esto, se va a abrir nuestro corazón para cosas terribles, pero el fruto de una vida transformada será el carácter de Cristo. Y por último, Jesús entra al punto más profundo al que quiere tratar, y es nuestra actitud hacia Dios. La premisa de nuestra actitud hacia Dios tiene que estar prevista de obediencia. La obediencia no es seguir reglas, es que de nuestro corazón nos conectamos con Dios y obedecemos porque lo amamos, no de otra forma. Si no, se cae en una obediencia religiosa. Pero entonces en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Por cierto, y entre paréntesis, no toda persona que le dice a Jesús Señor ha tenido una verdadera experiencia de salvación, y las dificultades, las cuales Jesús va a platicar a continuación, van a probarlo. La vida va a probar si nosotros estamos diciendo por medio del Espíritu, porque el apóstol Juan en sus epístolas nos dice: nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero si nosotros estamos diciéndole a Jesús Señor por el Espíritu, por un nacimiento espiritual, entonces eso lo va a probar la vida. Si nosotros como perico nada más decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero no se demuestra con nuestra vida, eso también lo va a probar las circunstancias y lo que viene a continuación. Sigue la lectura aquí diciendo: voy a decirles a quién se parece todo aquel que viene a mí, oye mis palabras, pero hay un tercer punto aquí importantísimo: y las pone en práctica. Es bueno venir, es bueno escuchar las palabras, pero es más importante ponerlas en práctica. La obediencia a sus palabras son el fruto de que apreciamos sus palabras. Tomar en serio sus palabras, y al final de cuentas de que su palabra está en nosotros y por encima de todo, es el fruto de que estamos poniendo atención a lo que Él habla. Oír no es suficiente. Él avanza diciendo que nuestro compromiso es al poner en práctica lo que escuchamos de parte de Él. Reconocer y alinear nuestras vidas al señorío de Cristo, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, pero lo quiere hacer en tu vida. Entonces sigo la lectura, porque aquí dice, agarro desde un versículo antes para entrar en contexto: voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino la inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Y amados, el mundo está por entrar a una tormenta como nunca hemos visto antes. Ya estamos
como cuando vas manejando hacia una tormenta, que empiezas a ver la lluvia, empiezas a ver lo negro, el sol se oscurece en medio de nosotros, pareciera como si es de noche, tienes que prender la luz de tu automóvil, ves que ya cae la lluvia, ves que los árboles se tambalean de un lado a otro. Ahorita estamos así, pero todavía no estamos en medio de la tormenta, donde tienes que bajar tu velocidad, irte con mucho cuidado, y hasta te entra un sentimiento de temor. Ay, ¿estaremos bien aquí o no? Yo no sé si has pasado una tormenta así alguna vez manejando. No me imagino lo que se sentirá eso en un barco. Yo te platico de manejar porque es lo que nosotros, a lo mejor la mayoría, sabemos y hemos vivido. Pero el mundo está entrando a una tormenta. No necesito ser profeta para decirlo. La economía está colapsada, hay guerras, hay hambres, hay hambrunas terribles actualmente. Acabamos de atravesar una pandemia, el terremoto que se dio en Turquía, dicen ya más de 40,000 muertos. Escucha, esta semana pasada en Estados Unidos hubo tres tiroteos de los que acostumbran ellos hacer, y apenas son dolores de parto. No hemos entrado a lo difícil que viene. Por eso cuando vemos aquí a nuestros niños, yo digo, para esta hora han llegado para proclamar a Cristo, de verdad. Y necesitamos estar orando por ellos y darles ejemplo también de Jesús. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, porque esa tormenta la vamos a pasar todos, pero si estamos fundados sobre la roca, no va a pasar nada, nos vamos a mantener firmes. Esa es su promesa. Si no estamos fundados sobre la roca, va a ser un desastre. Ponte de pie ahí donde estás, vamos a orar. Sabes que en la mañana que estaba yo meditando en esto, Dios me hablaba de estas dos cosas: de ser honestos con nosotros mismos, pero principalmente ser honestos en ver, en poner atención si estamos parados sobre la roca o si estamos engañados con el elogio, las riquezas, los aplausos, la felicidad pasajera que nos ofrece esta vida. Y creo que el llamado que el Espíritu Santo hoy nos hace es a decir: yo quiero poner mi vida sobre la roca. No esperes más. ¿Por qué no cantamos esta parte? Cierra tus ojos y vamos a decirlo al Señor. Nadie, 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 solo Jesús. Amén, amén. Nadie, 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 solo Jesús. Levanta tus manos y decláralo. Que no has estado caminando sobre la roca y hoy quieres hacer una declaración y decir: yo quiero fundar mi vida sobre la roca. A lo mejor ese es tu caso. Queremos orar contigo. Si eres tú esa persona, vente. Yo te invito a que pases aquí al frente. No lo hacemos siempre, pero estos últimos domingos Dios nos ha guiado a esto. Pero si eres tú, sal de tu lugar, vente aquí al frente y vamos a orar, vamos a orar. Y tú dile al Señor: Señor, hoy yo quiero poner mi vida sobre la roca, sobre Cristo. Y vente con valentía, véngase acá al frente, den unos pasos hacia adelante, por favor. Den unos pasos hacia adelante. Ven, si hay alguien más, este es el momento.
Vamos a declararlo y todos los demás adorando al Señor, digamos esta parte: nadie como Jesús. Amén. Vamos a orar, equipo. Vamos a orar. Satisface mi vida, oh Jesús. Amén, amén. Amén, No quiero algo más, solo Jesús. amén, amén. Adóralo. El Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres. Amén. Tú eres nuestro Rey. Tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. El Rey y Señor
Gracias, Señor. Hoy todos decimos que tú eres nuestra roca. Que no haya nadie en este lugar, Señor, que se vaya dudando de dónde está su cimiento, sino que por la convicción de tu Espíritu Santo, hoy sepamos que tú eres nuestra roca, que en ti está fundada nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 iglesia.